relación con Juan de la Puente, pues por supuesto conversamos con él. Estamos ya comunicados con Juan de la Puente. Bueno, voy a como repetir un poquito la presentación. Juan de la Puente es abogado, es constitucionalista, es analista, es bueno, periodista y tiene, yo como siempre digo, cada vez que lo presento y tengo la posibilidad de hablar con él, tiene pues una doble característica que tratamos de aprovechar cada vez que conversamos con él. Mira la coyuntura que es inevitable para tener un punto de partida, pero también auspicia la posibilidad de reflexionar sobre los temas de fondo que nos está poniendo sobre la mesa una situación de esta naturaleza y sobre eso también le vamos a preguntar. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Glaser, un gusto, un abrazo, buenos días. No, muchas gracias y un abrazo también. Gracias por la gentileza. Bueno, comencemos hablando y caracterizando lo mejor que se puede el momento. No solo, acabo de hablar con Eduardo Botuso, que es una eminencia pues, en temas sanitarios y que están relacionados con el estudio de los virus, es una de las personas que más ha trabajado ese tema, y él ha dado toda una línea de hacia dónde debería girar el timón para ser más eficiente la atención del Estado. Pero quisiera aprovechar tu presencia para repasar un poco las actorías y los comportamientos de distintos otros que no necesariamente están vinculados al sistema sanitario, pero actúan en estas circunstancias. Por ejemplo, el presidente de la República, ¿no es cierto?, que ya en los últimos días no ha salido todos los días a dar cuenta de los avances de la lucha contra el coronavirus. ¿Cómo has visto su desempeño en todo este proceso? He leído y he escuchado comentarios tuyos que además que son, me parece, los que mejor han dado con estos ciclos o momentos del gobierno, que hablan de un presidente al comienzo muy atento, muy acertado, muy diligente y con una agenda clara, pero después ya las múltiples agendas van saliendo y las reclamaciones también con distintas intensidades. Pero ¿cuál es tu mirada, digamos, a la manera como se ha afrontado esta crisis? Bueno, las características de esta pandemia presentan un desafío para el análisis político porque, por ejemplo, provocan una sucesión vertiginosa de acontecimientos y además en base a variables que no son controladas por los actores políticos o muy poco controladas por los actores políticos. De manera que las coyunturas son mucho más cortas. Yo prefiero en esta etapa hablar de microciclos políticos y esta sucesión de ciclos, pequeños ciclos políticos, provoca también una transformación rápida de las agendas o de la agenda pública en general. Yo diría que un primer microciclo fue muy auspicioso en términos de conducción del presidente, que fue del 15 al 30 de marzo. La mitad de abril empezó a variar la agenda porque ya no, el problema no era solo la pandemia, de manera específica el tema de salud, sino salario. Y a partir de la segunda, tercera, bueno, la tercera y cuarta semana de abril hemos entrado a una agenda muchísimo más plural, donde importa el salario, obviamente el asunto de la salud, la progresión de la pandemia, pero también el asunto de los alquileres, la reapertura de la economía, el asunto de las clases de los colegios, el asunto de los desplazados internos. Y creo que hay un cuarto microciclo que ahora empieza, que empezó en mayo. Este es un microciclo mucho más complejo porque, si bien es cierto, el presidente sigue siendo un activo en esta crisis, además porque frente a él no tiene liderazgos que compitan contra él. No es el caso de Colombia, donde el presidente Duque tiene a la alcaldesa de Bogotá, o en el caso de Chile, donde se tiene al frente una oposición más coherente y mucho más, con mayor peso político. Siendo entonces real que el presidente es un activo y tiene una alta aprobación, probablemente menor que en las primeras semanas, creo que está chocando este liderazgo con la falta de instituciones, porque tiene poco sentido un liderazgo sin instituciones, porque hay países de la región donde los liderazgos son más gastados. Nuevamente coloco el caso de Chile y Colombia, pero al costado tienen unas instituciones y un sistema un poco más fuerte y que funciona. De modo que yo diría que estamos en una etapa de una agenda muy plural, pero con dificultades para construir una narrativa oficial respecto de cómo salir de la pandemia, aun cuando se notan pequeños progresos, porque si se toma en consideración el modelo R,
podría, en condicional que la unidad 1 de contagio de 1 a 1 ha sido rebajado a 0,9 según he leído ayer. Pero en general yo creo Ujú. que estamos frente a un momento de incertidumbre, eh, sobre todo a 3 o 4 temas. El primero es cuándo terminará la cuarentena. Segundo, si hemos dominado la curva. Tercero, la reapertura de la economía en relación a las nuevas regulaciones, etcétera. Y cuarto, cuál será la velocidad de la reactivación de la economía. Esas 4 incertidumbres yo creo que marcan tanto las posibilidades como las carencias, sobre todo del gobierno. Y al costado se Sin tienen duda. algunas crisis humanitarias a las cuales habría que prestar atención. No solo el caso de las 3 regiones, Loreto, Piura y Lambayeque, sino la crisis humanitaria de los desplazados, que está siendo resuelta pero con lentitud, y aparece en estas últimas horas la crisis humanitaria vinculada a los pueblos originarios, con el fallecimiento del alcalde de Macicea, el descubrimiento, la detección de casos de contagio en las comunidades, los pueblos originarios que se encuentran asentados en Lima, etcétera. Ese es un panorama, obviamente dista mucho del primer microciclo de marzo, era obvio que tenía que ser así, pero yo creo que podrían hacerse mayores esfuerzos para reducir el nivel de estas 4 incertidumbres, ¿no? Ahora, has, me parece, enlistado de una manera bastante interesante a manera de problemas por tratar o donde hay que concentrar mayor atención, también que son una agenda que por supuesto plantea cambios de otra naturaleza y más de fondo, ¿no? Esta afirmación de países, digamos, con instituciones más fuertes, inclusive funcionan mejor con liderazgos, inclusive teniendo liderazgos de menos intensidad que la que tiene Vizcarra. Vizcarra pasa exactamente lo contrario. Pero quería también preguntarte por esa oposición al gobierno y el vínculo del presidente con la ciudadanía, que es verdad, ha bajado un poquito su índice de aprobación, pero es muy alto. ¿Qué cosa es lo que puede explicarlo? Porque si uno fuera literal y ve las cifras, uno podría decir, oye, no ha funcionado como el gobierno quería, por lo tanto, la gente podría plantear algún tipo de resistencia al presidente porque no ha hecho bien las cosas. Pero la cifra de aprobación no se mueve tanto. ¿Qué cosa explica que la gente tenga mucha expectativa en el presidente? Inclusive cuando se hace críticas al gobierno, no digo de los que buscan de mala intención pues generar una desestabilización, sino inclusive quienes quieren ayudar al gobierno, al toque la gente le dice, no es momento de decirlo, ¿por qué hay que todos estar unidos? Eso por un lado. Y por otro lado, la oposición sin ideas de qué hacer. Tú has puesto el caso del contrapeso de Duque con la alcaldesa de Bogotá. La alcaldesa de Bogotá tiene una manera clarísima de cómo hacer las cosas, lo está haciendo en Bogotá. Pero aquí no hay nadie que esté no solo contradiciendo al Ejecutivo de manera muy clara y sistemática, sino no tiene una alternativa de qué hacer si es que anota que el gobierno no lo está haciendo bien. Es que la crisis de liderazgo es también una crisis de representación, o la crisis de representación incluye la crisis de liderazgo. Entonces lo que nosotros tenemos hace muchos meses es un liderazgo solitario. De hecho, desde la asunción del cargo del presidente Vizcarra, es el líder solitario del país. Siempre he dicho que eso quizás no es bueno para la democracia, pero en el sentido que no tenga alternativas. Pero eso es lo que tenemos ahora. Y esa aprobación, en este contexto de enorme incertidumbre y además de un sistema que tiene dificultades institucionales, esta aprobación es una aprobación muy compleja, porque un 70 o 80% del presidente no solo es respaldo. En este contexto, la aprobación de un presidente está hecho de respaldo, de confianza, de expectativa, de reclamo, de temor, de esperanza, de modo que ni subestimar ni sobreestimar la aprobación, porque creo que es lo que tenemos. Y finalmente me ubico en el ámbito, en el campo de quienes creen que es bueno tener un liderazgo de esta naturaleza a pesar de las dificultades y a pesar de que no se tenga un liderazgo alternativo. Dicho esto, yo creo que este liderazgo ha sido en algún momento bien empleado,
por ejemplo, para construir una relación entre el presidente y los órganos del Estado en el llamado Consejo de Estado, para convocar al acuerdo nacional, para dar tranquilidad. Pero también este liderazgo pues muestra sus límites. Su primer límite podría ser el más importante, el de las instituciones que no funcionan. Pero el segundo límite podría estar frente a problemas de comunicación, porque junto al presidente, que es una especie de vocero muy autorizado y cuya palabra tiene peso político, eh, se espera que él zanje determinados aspectos que debajo, en el segundo o tercera línea del gobierno, estén conflictos, aparecen complejos, dificultades. Entonces, se han empoderado un poco al interior del gobierno y eso dificulta una línea de comunicación eficaz. Quizás el único caso donde hay una vocería caracterizada podría ser economía, pero en el resto de sectores, en política social, en el asunto específico de la salud, tiene una vocería que también tenga legitimidad. Pero también es cierto que Sí, después de 60 días de cuarentena, quizás ha terminado el momento de la autoridad, como solo de autoridad, y hemos pasado a un momento de deliberación. Ahora, esta es una deliberación todavía compleja, confusa, que no empodera de modo definitivo una narrativa, sino alternativa al gobierno. Si nos atuviésemos a los viejos esquemas, digamos, de análisis, podríamos decir que la agenda está en disputa, ¿no es cierto? Eh, entonces, claro. en este contexto, yo diría que siendo un activo lo que sucede con el presidente de la República es absolutamente insuficiente para lo que hoy demanda el país, ¿no? Sí, pues. Sí, porque ya en los últimos días, no sé si coincides en esta apreciación, además coincido plenamente contigo y tu análisis de que el partido lo jugamos con lo que tenemos. Es decir, los jugadores que hoy día están en la cancha son dentro de lo que había lo mejor que se ha podido tener. Basta con imaginar que, digamos, el presidente anterior era Kuczynski y habría que imaginar cómo hubiera sido ese liderazgo en una situación como esta, por ejemplo, ¿no? Solamente para ponerle un toque de realidad en general a este tema. Pero otro asunto que está relacionado es con el papel que están cumpliendo otros. El Congreso de la República, porque además el actual está o tiene como antecedente un Congreso disuelto, donde supuestamente se concentraban todos los males y que el siguiente, el elegido en enero, era o iba a ser un poquito mejor. Pero ¿cómo ves? Porque ya hay ahí un nivel de tensión también con el Ejecutivo en torno a algunos aspectos que el Ejecutivo entiende centrales y que más bien el Congreso está planteando otra perspectiva. Eso por un lado. Ya que mencionaste a la ministra de Economía, ¿cómo explicas que primera vez en la historia, y tú por supuesto tienes más conocimiento que yo sobre eso, que yo sepa, en los últimos años, no digo, que un ministro o una ministra de Economía pues tiene tan alto nivel de respaldo? Es decir, eso era una cosa inusual, ¿no es cierto? O sea, digamos, el ministro de Economía era el que menos aprobado casi siempre pasaba. Sobre estos dos temas, ¿qué dirías, Juan? Bueno, yo creo que, empezando por lo final, lo ministra de Economía, también en el caso de la ministra, lo que sucede con ella en términos de percepción está relacionada al miedo, al temor, a la esperanza, una especie de respaldo que al mismo tiempo es expectativa. Y quizás hace bastante también el hecho de que sea mujer, ¿no? Es decir, ella es ministra en el contexto de una revaloración pública del papel político de las mujeres, pero también porque es joven y aparece como que ella no tiene agenda propia. Probablemente otros ministros con otra experiencia, incluso más acumulada, podrían aparecer con agenda propia. Y en relación a cómo se ubica el Congreso, yo diría que el Congreso ha pasado de ser distinto al gobierno, a ser opositor al gobierno, pero es una especie de oposición pasiva. El presidente ha criticado hace en su última aparición al Congreso muy duramente y el Congreso no ha respondido. Y entonces, en el contexto actual, va a ser difícil que el Congreso adopte una posición obstruccionista como el Congreso anterior. Se quedará como un Congreso opositor. Pero habría que recordar también que es un Congreso que le ha entregado facultades delegadas, ¿no? Al Congreso, al presidente para legislar, que ha sido usada
digamos, para expedir una cantidad importante de decretos legislativos. Pero temo que el Congreso se ha envejecido rápidamente. Ahí creo que ha entrado, además de la COVID, para algunos parlamentarios a quienes ha contagiado, ha entrado un virus del envejecimiento, porque además asume las formas clásicas de un Congreso muy anquilosado, que legisla para sí mismo en la mayoría de casos y que tiene una dificultad para identificar el temperamento de la opinión pública. Y ahí se está produciendo en ese envejecimiento el achatamiento de algunas figuras, por ejemplo la de Urresti, ¿no? Que parece que el principal adversario que tiene es el mismo, y de Mm. partidos que llegaron al Congreso con una performance interesante como Acción Popular, y yo diría junto a ellos Podemos, y en menor medida, aunque también importante, Alianza para el Progreso y Somos Perú. De modo que con un Congreso que no se da cuenta que está envejeciendo, es probable que podría generar dificultades al país con lógicas populistas, pero también en algún momento interpretar de manera positiva lo que piense la gente. Tengo la impresión que en el asunto de la ley del 25% de retiro de fondos de AFP, el Congreso ha jugado un papel de interpretación de demandas. Y entonces yo tendría una Mm. opinión matizada en el sentido que en general diría que el Congreso está envejeciéndose rápidamente, que puede deslizarse por una pendiente populista en la idea del instinto de la conservación, pero yo en este momento no tacharía definitivamente diciendo que es un Congreso inservible, porque me parece que uh, eh, tiene todavía reflejos para interpretar diversas Mm. sensaciones de la gente, ¿no? Ahora, y sobre esas sensaciones, ahora tengo que preguntar de cara al 21, porque nadie que en la política esté jugando ahora, pues no está pensando en eso, están pensando en las elecciones del próximo año. Pero antes de eso quería revisar contigo el comportamiento de otro actor que, digamos, voy a tratar de, manteniendo sus matices, como poner el lado más empresarial, ¿no? Ha habido comportamientos y expresiones en los últimos tiempos de Confied, Sociedad Nacional de Industria, Sociedad Nacional de Minería y, en fin, otros también, ¿no es cierto? ¿Cómo ves ese comportamiento? Porque se ha dicho que ha expresado pues una tremenda insensibilidad con los temas, referirse que los requisitos que están pidiendo para la reactivación buscan tener o plantear estándares europeos, ya dice mucho de alguien que debería efectivamente estar pensando que las cosas tienen que cambiar, o el hecho de que los industriales piden que se baje el IMC para que puedan trabajar personas con más edad y con algunas enfermedades precedentes, cosa que han logrado conseguir después, o este señor de las AFPs que dice, desgraciadamente, pues la gente está viviendo más y ese es un problema para nosotros. ¿Cómo ves a ese sector, no es cierto? Porque juegan un papel importante también. ¿Y cómo ves al gobierno en su relación con ese sector? Bueno, yo pienso que las presiones del sector empresarial, especialmente de los grandes intereses empresariales, van a progresar en la medida en que el gobierno renuncie o relaje su capacidad reguladora. Me parece, por ejemplo, que en el asunto en relación a los bancos, el gobierno ha podido hacer muchísimo en relación a créditos, a vencimientos, y lo que se ha limitado a hacer la ministra de Economía es pedirle reflexión y patriotismo. Y entonces hay un espacio, digamos, de la capacidad de presión que podía tener el gobierno de regulación que no ha sido usada en las primeras semanas de la pandemia o de la cuarentena, y ahora me parece que va a ser un poco más difícil, aun cuando sea necesario. Pero esa es una pista. Y por la otra pista avanza el temperamento social, es decir, las empresas también, especialmente las más grandes, se miden mucho unos temas porque tienen que ver, porque saben que tienen una reputación, ¿no? El hecho de que en las primeras semanas de la pandemia una de las AFPs retrocediera en su decisión de repartir las utilidades del año pasado, también refleja el peso de una opinión pública crítica. Probablemente algunas tengan menos perjuicios reputacionales que otros, pero me parece que ese es un fenómeno interesante, porque en esa línea se Muy emplaza también interesante.
la modificación o la reducción de expectativas. Y creo que ha hecho bien el presidente en volver a convocar el Acuerdo Nacional, porque la posibilidad de uno o varios pactos en relación a la reactivación de la economía o la protección social podría hacer que se rebajen expectativas para evitar que la post-cuarentena sea un momento en que cada uno intente arrancar por la fuerza un pedazo de futuro. Y en ese sentido, en mi Sí, miembro del pues. Consejo Consultivo del Acuerdo Nacional, yo les cuento que luego de la reunión del 5 de mayo se han producido, digamos, sucesos muy interesantes. Se está a punto de terminar la primera propuesta de un primer pacto, que es el Pacto Solidario Hambre Cero, con compromisos del Estado, de la sociedad civil, incluyendo trabajadores, empresarios y sobre todo las iglesias y la Iglesia Católica y los partidos políticos. De modo que moviéndonos en estas dos carreteras, la carretera de las presiones, pero también de el cuidado reputacional, tenemos a una empresa con matices. Sigue siendo predominante esta idea de no asumir mayores compromisos en medio de la crisis, lo reconozco, pero creo que el papel de la sociedad en este caso es un papel muy importante. Es Y mientras sea importantísimo. más activo y Es muy importante. participativo, mucho mejor. Sí, tengo dos preguntas inmensas, pero para respuestas cortas, lamentablemente por el tiempo. Pero digamos, tú vas a, creo, tener esa capacidad de poder anotar tu punto de vista con claridad. Una tiene que ver con si es que esto puede auspiciar una convicción por la reforma. Es decir, algo tenemos que aprender y la vía democrática para cambiar es hacer una reforma, salud, educación, sistema previsional, en fin, varias otras cosas vinculadas al tema también de atención social a los más vulnerables. Eso por un lado, si crees que esa va a ser por fin la conclusión después de una desgracia como esta, que hemos tenido varias en la historia. Y la segunda es el perfil de quién, hombre o mujer, va a tener cierta acogida o éxito el 21 con determinada prédica. Porque siempre hemos hablado, Juan, aquí en el programa, que va a depender mucho un poco el escenario 21 de cómo le vaya a Vizcarra. Es decir, si es un presidente que termina bien, la gente probablemente quiera continuidad, pero si termina mal, pues ruptura, va a ir un poco más a los extremos. Con el papel que está desempeñando hoy y con lo que parecería en las próximas semanas va a ser una reactivación lenta, pero que va a ir día a día mostrando cosas. ¿Qué cosa se perfila como posible para el 21? Bueno, primero sobre el asunto del cambio, yo cada vez estoy menos seguro de que definitivamente los cambios van a ser como nos habíamos imaginado los primeros días de la pandemia. O sea, yo creo que estamos frente a un momento de ruptura. Me parece que hay un cambio ideológico y social en la gente, pero eso no garantiza que el cambio en la sociedad pueda permear al sistema, porque este sistema es un sistema fuerte. Es cierto que en ayuda de este sistema ha acudido un liderazgo resaltante, descollante, el presidente de la República. Pero no solo en el Perú, sino en el mundo se mide la intensidad de lo que podría venir. Porque la destrucción es una destrucción neutral. ¿Eh? La reconstrucción tiene un signo ideológico. Y yo no estoy seguro el signo que pudiese tener en el Perú. Porque en el Perú y en el mundo o caminamos a una ideología mundialista, ¿no? Un mundialismo para resolver colectivos los problemas, o también es el momento de un capitalismo de los estados canallas. Y yo no estoy seguro en el Perú cómo va a funcionar. Y entonces todo lo que se diga es provisional. Me gustaría que se produzcan cambios mucho más integrales y no sé si habrá fuerza para eso. Y en segundo lugar, en relación al 21, solo en la medida en que se produzca un pacto en el sentido de un nuevo rayado de cancha, podríamos tener un proceso electoral más ordenado, donde la discusión sea en base a lo que aparece como un consenso para el futuro mediano y de largo plazo. Si no se produce los consensos en estos meses, podríamos tener un debate electoral muy desordenado y entonces el sistema podría producir un ganador radical de derecha o de izquierda sin mayores profundidades, pero también podría producir un gobierno por default mediocre,
Mm, que se vote en la bien. segunda vuelta por los anti y que nos hagan perder algunos otros años, como hemos perdido en los últimos 10 o 15 años, algunos años de nuestra vida republicana. De modo que yo sitúo la necesidad de un consenso, de un nuevo rayado de cancha, como la condición básica de un proceso electoral más ordenado. Oh, bueno, eso es una muy buena anotación, creo, que efectivamente va a marcar en tus términos también la cancha para lo que se va a discutir y ojalá sea después del 21. Juan, muchísimas gracias, como siempre, por haber conversado con nosotros, siempre muy interesante. Vamos a tener la posibilidad, seguramente, felizmente la tecnología ahora lo permite, tener alguna otra conversación para seguir mirando este y otros temas. Muchísimas gracias. ¿Ah? A ustedes y a ti, Gasser, un abrazo y hay que seguir cuidándonos, pero también participando. Muchas gracias. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Juan de la Puente ha conversado con nosotros.